Señores, buenas tardes. Como siempre, dándole las gracias a esos amigos que yo tengo, gracias a Dios, como Waldis y como Ángela Costa, que cuando yo no puedo venir al programa, porque ayer estaban operando de nuevo a mi esposo, es de la vista, ellos me ayudan con el programa. Así que a Ángel y a Waldis, un beso y un abrazo, como siempre. Está aquí el doctor José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, con quien vamos a conversar. José, gracias por venir. Gracias, buenas tardes, doña Consuelo. Buenas tardes, mijo. Vamos a hablar de muchas cosas, Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a tirarnos a la calle en medio. Pero antes, mire, el velatorio de Vitico Herarte se está celebrando en Santiago. Todavía la policía no ha dicho. Increíble. ¿Qué sucedió? Hay 3 haitianos presos. Se dicen muchísimas cosas, yo no voy a repetirlas, ese no es mi papel, pero se está esperando esa investigación. En Santiago han ocurrido unos cuantos asesinatos, el doctor también que sí, fue... El abogado. El abogado, y no se sabe nada. Y robos y atracos. Y robos, atracos, por favor, eso se ha estado comentando, no soy yo que lo estoy comentando. Se estaba comentando que lo de Santiago es para no averiguarse nada. No se averigua nada. Bueno, lo de Vitico entonces, esta tarde el velatorio. También esta sí es grande. Esta salió al mediodía de una entrevista que le hicieron al ministro de Educación. Está en toda la prensa esta tarde, José, esto es grave. Ahí está don Ángel Hernández, ministro de Educación, que dijo en una entrevista en el programa El Día que a él lo amenazaron de muerte. Le dijeron, oye, ¿cómo? Al chino hay que darle un tiro por las averiguaciones, las investigaciones que se están haciendo en el Ministerio de Educación con respecto a compras, principalmente, entre otras cosas, señaló compras de libros que no se usaron, que están almacenados en Mano Guayabo. Y, señores, esa denuncia al presidente de la República, don Luis, póngale atención, eso es grave. ¿Verdad? Eso nos crea un ambiente. Ven acá. Entonces estamos como en Haití, nosotros ya aquí. Ya estamos como en Haití con las bandas, matando al que sea, 5 personas muertas, 2 periodistas matados por la misma policía haitiana. Entonces ya estamos como Haití nosotros. Un ministro de Educación, primera vez en la vida, que dice que está amenazado de muerte por lo que ha ocurrido, por las investigaciones que él ha pedido que se hagan en el ministerio. Esto es grave. Así es. No es así, José, grave. Totalmente. Así que todo nuestro respaldo al ministro, a don Ángel, y esto no se puede quedar así. No se puede quedar así. ¿Ok? Al presidente. Así no puede ser. Precisamente la encuesta que está haciendo RCC Media con un equipo mexicano, que hay muchísima gente que la critica, que dice muchísimas cosas, pero puso la cuestión, o sea, ¿a qué ahora mismo tiene el dominicano más pendiente? La seguridad. Sí, uno de los principales problemas. El principal, la seguridad social, la seguridad ciudadana. Eso fue la semana pasada que ellos presentaron estos datos, que ellos lo están presentando mensualmente. Presidente, esto no puede ser, presidente. Y todo nuestro respaldo al ministro de Educación, don Ángel Hernández. También hoy es un aniversario más de la muerte del profesor Juan Bosch, José. Así es. Hace 21 años, un día como hoy, lamentablemente falleció don Juan. Don Juan Bosch. Sí.
¿Usted va a hacer algo el PLD? Ya hizo. Hoy en la mañana había una misa en la catedral de allá de La Vega, Sí. y luego hubo toda una visita a la tumba de él, donde una serie de los dirigentes de nuestro partido, encabezados por nuestro aspirante presidencial, pues estuvo ahí presente, encabezando esas honras fúnebres. Tú sabes que hay, ustedes que son tan jóvenes, nosotros, la generación mía, Sí. Juan Bosch estuvo muy unido a nosotros. Cuando yo digo a nosotros es a los dirigentes, al Partido Comunista Dominicano. Cuando Bosch sale del PRD, que funda el PLD, tuvo un acercamiento con Narciso, con Asdrúbal, con José Israel, con Carlos Dores, Sí. a un nivel, porque todo esto es una historia que algún día ustedes deberían convocarnos, Sí. a los que pasamos por esa historia con Juan Bosch, para que se la contásemos a ustedes. Entonces, en una ocasión, en los 70, que Bosch ya está en París, Carlos Dores, que era mi esposo, Sí. va a París a hablar con Bosch, porque era así que se hacían las cosas. Sí, así es. Entonces, cuando Bosch llega, Carlos llega un día de Navidad. Y cuando Carlos va a salir, porque Carlos me lo escribió en una carta, cuando Carlos va a salir de la casa, Bosch se para a ayudarlo a ponerse el abrigo. Ese era don Juan. Y Carlos le dice, no, no, profesor, no se moleste. Y le dijo, Bosch, Carlos, a mí me da, mira, hasta me da Sí. pena. José Martí no solamente le limpiaba los zapatos a sus amigos, sino, además de eso, le ponía el abrigo y cualquier otra cosa que tuviera que hacer. Porque el que no tiene alma de esclavo no teme actuar como un sirviente. Esa frase de Juan Bosch, Carlos me la escribió en una carta Wow. y jamás se me ha olvidado. Emulando a lo que justamente nos había legado Cristo, Jesús. Amén. Servir, no ser servido. Así o mismo. sea, y eso que lo tildaban de que no De- creía en Dios. y Sin de ser embargo, en la difícil. práctica, Sí. él lo que profesaba era el servicio a los demás. Así mismo. La misma lección Y fue que su nos vida. legó Jesús. Así Así fue. fue Y su fue vida. toda su vida así. Así mismo. Por eso o sea, es que don Juan... eso de Juan Bosch, yo quisiera que algún día, sinceramente, el PLD Sí. haga como si fuera un acto de limpieza espiritual como partido, para recoger lo que era esa esencia que nosotros, cuando Bosch llegó, que éramos jovencitos, nos maravillamos Sí. De aquel ser humano tan Excepcional. excepcional. Excepcional, Y nos así es. maravilló. Y oíamos su charla y éramos jovencitos Sí, todos. sí, sí, sí. Entonces, Bosch tuvo un significado muy, 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 muy profundo en la generación mía, desde la juventud. Y yo creo que sus escritos han trascendido Ay, sí. varias generaciones, porque usted agarra y lee hoy sus obras y usted va a ver lo actualizado que era Así es. su pensamiento para la sociedad. O sea, hoy día lo que él escribió hace 30, hace 40 años aplica en términos sociológicos, Así mismo. porque entendía la Exacto. psiquis dominicana. Habiendo estado tanto tiempo en el exilio, Así es, ¿me entiendes? Así es. Pero hay que ver la labor de Bosch también en Cuba. así. ¿Tú entiendes? Aquí, ¿con quién trabajó? O sea, Bosch es un personaje Es uno de los prohombres de de este los país. prohombres de este Así país, es. indudablemente, indudablemente. Pero jamás se me olvida esa frase de Carlos, Wow. que Carlos me lo escribió, maravillado, de Juan Bosch. Pero bueno, había que recordar al profesor Juan Bosch. Vamos a comenzar contigo por lo siguiente. El presidente ha planteado el Ministerio de Justicia. Yo voy a comenzar por estas partes Sí. técnicas de la profesión y después nos vamos al PLD. Muy bien. ¿Qué tú opinas sobre que se cree el Ministerio de Justicia? ¿Qué significaría? ¿Cuáles serían sus funciones? Y si hay que modificar la Constitución para hacerlo. Mire, la creación de un Ministerio de Justicia que ya existía aquí en el 64, 1964, realmente es algo que debe hacerse. Ahora, yo no creo que sea el momento propicio para hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene una serie de retos, una serie de situaciones más importantes que se deben resolver.
La idea de crear un Ministerio de Justicia es a los fines de que el Ministerio Público, como órgano que se encarga de la formulación de la política del Estado contra la criminalidad, Sí. y llevar a cabo la investigación penal, se concentre en eso precisamente, en formular la política del Estado contra el crimen, en investigar y procesar en los tribunales a los autores de los crímenes y los delitos, y quitarle todo lo que es la función de administrar una serie de órganos como el sistema de cárceles, Sí. como el Instituto de Ciencias Forenses, como la custodia y la administración de los bienes incautados. Sí. ¿Por qué? Porque esa no es su naturaleza. Ellos están para investigar y para procesar. Ok. Entonces, si solamente sería para esos fines, no hay que modificar la Constitución, porque ella es muy clara, creo que en el artículo 169 o 170, 169. en uno de los párrafos, creo Sí. que en el párrafo 2, Sí. que dice que la ley, en este caso, le transferirá a un órgano que se cree para tales fines Sí. la administración del sistema penitenciario. Entonces, es desconcentrar toda esa función que no es propia de la investigación para que se le pase a un órgano que en este caso sería el Ministerio de Justicia. Sí. Ahora bien, hay países donde ese ministerio es el encargado de formular la Exacto. política del Estado contra la criminalidad. Sí. Si esa atribución se la quieren dar a ese ministerio, entonces sí habría que cambiar la Constitución. O sea que todo dependerá del alcance del proyecto, que no lo conocemos todavía. Ahora, Ok. ¿es lo que estamos requiriendo como sociedad hoy? ¿Es la prioridad? No, yo creo que la prioridad sigue siendo, número uno, tratar de controlar la inflación, los altos precios de la canasta básica familiar, que en los supermercados cada vez están los precios más caros de todas las cosas, imagínense en los colmados, controlar la inseguridad ciudadana que cada vez, como usted bien dice, afecta más al pueblo dominicano y es la principal queja que sale en todas las encuestas que se han estado haciendo. El tema del transporte, el tema de la salud pública, ese programa de los medicamentos de alto costo no está funcionando, el 911 no está funcionando, o sea, hay una serie de prioridades que afectan de forma directa la calidad de vida del pueblo dominicano, que para mí debería ser en lo que se enfocaría un gobierno que está preocupado por la gente. Y eso, si bien es importante, no es urgente. Entonces, Sí. vamos a trabajar lo urgente y lo importante, y lo importante, pero no urgente, pues lo podemos ver luego. Entonces, yo creo que realmente la propuesta de crear un Ministerio de Justicia, si bien hace falta, no es imprescindible en este momento. Pero tú estarías de acuerdo. Sí, pero no en este momento. Lo No que en este pasa es momento. que hay, no en este momento, porque no es prioritario. No es prioritario. Pero hay algunos, solamente para tener el argumento completo, Sí. que dicen, un Ministerio de Justicia que dependa entonces del Poder Ejecutivo económicamente, no va a poder ejercer la justicia No, lo que con ocurre, objetividad. pero es que no es para He aplicar oído. justicia, no es para No aplicar justicia, es para administrar cárceles, Ok. bienes incautados Ok. y el Instituto de Ciencias Forenses, Sí, entre otros órganos técnicos que no son los que investigan ni llevan a cabo. Pero entonces la Procuraduría sería una dependencia de ese Ministerio de No, Justicia. la Eso es lo- Procuraduría continúa siendo ahora Procuraduría sí. General, pero solamente Ministerio Público que investiga, Ok. que procesa, ¿no? Y que defiende los casos en Y los sería tribunales. autónoma. Y claro, sigue siendo autónomo. Autónoma, Porque, sí. porque, Ah, lo ¿cómo que, es? porque lo que en este caso pasaría es que la parte presupuestaria Sí. que se dedica a el sistema de cárceles, a el INASIF, a los bienes incautados, a la administración de los bienes incautados, entonces se le asignaría a ese nuevo ministerio. Que doña Miriam Germán Sí. ha dicho, quítenme todas esas cárceles, quítenle Claro, al ministerio, porque a la es que- Procuraduría, quítenle Sí. todo eso. Sí, Ella sí. dice que ella no quiere bregar con Sí. eso. O sea, sería quitarle todas esas funciones y pasárselas a este nuevo ministerio. sí. Y la Procuraduría solo se concentraría En las investigaciones. la formulación de la política del Estado contra el crimen y la investigación
de los casos penales. Te voy ahora rápidamente. Por cierto, Sí. que me están escribiendo, doña, déjeme ver, doña Jenny Bovea, muchas gracias, doña Jenny. Doña Consuelo, ya soltaron 3. Hay un solo haitiano preso que fue para robarle. Él había cobrado 400,000 pesos, o sea, Sí, vitico, vitico. que le habían dado para unos trabajos. Fue lo que vi en un canal de Santiago. O sea, que fue para robarle un dinero. Dice, me están enviando ese mensaje, doña, gracias a doña Jenny Bovea, que me está dando, dice que lo vio en un canal de Santiago, porque hasta ahora no se conocía el móvil. Dice ella que en un canal de Santiago ya se dijo que fue para robarle a Vitico, que lo asesinaron y que fue un solo haitiano, para robarle ese dinero que le habían dado para un trabajo. Hay una de las cosas, ya esto es para cerrar esto, Sí, con la actualidad, con la realidad. sí. Todo lo que hemos visto, lo que está sucediendo, es una demostración de justicia independiente, porque la justicia independiente, lo que estamos viviendo. Pero usted se está refiriendo a estos casos A estos de casos. la seguridad ciudadana, porque hay que tener Ok. claro algo. Diga. Todos estos casos de criminalidad que estamos viendo, tanto la criminalidad que se da en el día a día como la organizada, realmente tienen que ver con un problema de seguridad ciudadana, por un lado, y de otro, el combate al crimen. Ahora, lo que el pueblo está padeciendo diariamente es un problema, una crisis de seguridad ciudadana. Ay. Lamentablemente, la Policía Nacional, que supuestamente está sometida a un proceso de reforma y de modernización, no se ha visto realmente el impacto de esa reforma. Y por otro lado, el ministro de Interior, que es el que debe de liderar todo este proceso de reforma y de implementar la política pública de seguridad ciudadana, se declara incompetente hace unas cuantas semanas atrás. O sea, que lamentablemente el aumento de los hechos criminales y delictivos en el país es fruto de la ausencia de una política de seguridad de la seguridad ciudadana. Si bien es cierto que nuestros gobiernos tampoco, vamos a decir, pudieron controlar y llevar al mínimo estas manifestaciones de delincuencia, no es menos cierto que existía una política de seguridad ciudadana, existía una política de seguridad pública, y son procesos que toman tiempo. Ahora, lo que ocurre es que lamentablemente esta gestión no cuenta, no vemos las políticas públicas que han diseñado o que están implementando. Y cuando los propios ministros se declaran incompetentes, lo que el pueblo se está preguntando es en manos de quién estamos. O sea, ¿quién nos defiende? Entonces, yo creo que realmente, si el presidente de la República no se involucra o involucra, yo no sé a quién, quizás a la vicepresidenta, que él la busca para que apague todos los fuegos que hay, Sí. se tendrá que Por clonar, eficiente, se por tendrá, eficiente, sí, por eficiente, súper, indudablemente. se tendrá que clonar Raquel. por 23 para que estén los 23 ministerios, porque es de la única forma que aparentemente se va a ver la solución de un problema nacional. O sea, a 2 años y 3 meses yo quisiera saber qué problema nacional se ha disminuido. La pobreza ha ido creciendo. La calidad de la vida se ha empeorado. El transporte está peor. La seguridad ciudadana está peor. Pero, la sin embargo, electricidad, el sistema eléctrico es un desastre. Sí, no, Entonces, ese no. el campo dominicano está abandonado. Entonces, ¿cuáles son las luces de este gobierno? Bueno, el turismo hasta cierto punto, Muy bien. hasta cierto punto, Sí. la recaudación tributaria, sí, pero ¿por qué razón la recaudación tributaria? Claro, porque en la medida en que los precios suben, en esa misma medida nosotros tenemos que pagar más impuestos. Entonces, por esa razón, se ve que se recauda más, pero es porque los artículos de primera necesidad y los de no primera y los artículos en sentido general están mucho más caros. Pero, sin embargo, en las encuestas aparece el presidente de la República con una votación altísima. O sea, Sí. hay que entender, ustedes tienen que manejar, creo yo, ustedes como partido opositor, ese fenómeno
de que ustedes describen toda esta situación. Sin embargo, cuando te hacen la encuesta, y en todas las encuestas que yo he visto, sí, el presidente de la República, Luis, aparece con una votación altísima y que prácticamente se va en primera vuelta. Mire, yo realmente voy a creer eso cuando lo vean en una de las principales encuestas acreditadas. Ajá. Entiéndase, Gallup, la Penn-Schoen o la Schoenenberg, no sé cómo es que finalmente quedó ese nombre, o una de esas. Pero ustedes no están haciendo encuestas, ustedes están haciendo encuestas. No. Nuestro partido no estaba haciendo encuestas, no está haciendo encuestas porque no estábamos inmersos en un proceso de consulta para la selección del aspirante o del aspirante presidencial de nuestro partido. Sí, que me vas a hablar de eso. Sí, claro. Bueno, pues las encuestas que yo he visto y que me han mostrado, incluyendo esta de RCC Media, a donde en Sol de la Mañana, yo sé que hay mucha gente que la critica, pero Luis aparece con una altísima votación a nivel de que se iría en primera vuelta. Mire, lo que pasa es que hay un elemento. Aparentemente ellos han logrado articular un discurso de que él tiene buenas intenciones, pero que sus funcionarios no lo ayudan. Es cierto. Pero de buenas intenciones está trillado el camino hacia el infierno. Ahora, yo me pregunto, ¿tiene buenas intenciones un presidente que no le da seguimiento, que no permite que continúe la tanda extendida? Tiene buenas intenciones un presidente que mantiene un alza de la tarifa eléctrica, impactando a la población. Tiene buenas intenciones un presidente. Lo de la electricidad, Luis, no ha tomado más medidas más radicales. Pero es que ese grupo que está ahí no sirve para nada. Bueno, para nada. Y ellos empezando por el ministro de Energía, no sirve para nada. Es verdad. Y ellos tenían la solución para todo. Sí, o sea, fíjense que ellos tenían la solución para todo y criticaban absolutamente todo. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos viendo que lamentablemente... Pero la economía, a pesar de eso, se nota. Mira, el mismo Banco Central, con don Héctor, que es un príncipe. La ha manejado porque dependemos de lo que diga la Reserva Federal. Así es, ahí estamos totalmente de acuerdo. Si allá están subiendo, tenemos que subir. Mire, lo que no vamos a hacer en este caso nosotros es a criticar por criticar, como ellos hacían. Porque los principales críticos de Héctor Valdés eran ellos mismos. Y sin embargo, hoy entonces creen en las cifras del Banco Central. Nosotros también creemos en las cifras del Banco Central. Por esa razón es que nosotros estamos diciendo que la calidad de vida ha empeorado porque las cifras del Banco Central así lo muestran, que el turismo es lo que se ha mantenido, pero no como ellos han querido presentar. Que no, porque, no, porque ellos están sumando también los dominicanos que vienen al país. Los dominicanos ausentes los estaban sumando en las cifras. Ahora, cuando usted va a las cifras del Banco Central, usted se da cuenta que el crecimiento no está en la misma proporción que ellos pregonan. Se ha ido estabilizando ciertamente, pero ¿y cuánto nos alegramos? Sí, pero David ha hecho un trabajo excelente. Sí. Pero lo que yo no entiendo es entonces por qué él se mete en temas como de que la Duarte con París. Eso no es vaina de un... esos son recibos de cuando él fue alcalde. Pero es que usted no tiene que ver con eso, ya usted es ministro de Turismo. No hay una alcaldesa. Ah, no, ¿verdad? Que ya anda haciendo la promoción de la reelección en violación a la ley electoral. Ay, no. Ella ha hecho también su papel. Bien con los parques, con la ciclovía se quemó. Pero no fue por ella que se quemó, es que aquí no hay calle suficiente para meter la ciclovía. Todo esto, Marcha Verde y toda esta vaina que está ahí. Que están todos nombrados. Están todos nombrados, toda la Marcha Verde. Todos son funcionarios hoy. Ya no hay Marcha Verde. Y ahí es que salen toda esa ciclovía y toda esa pendejada. Pero que aquí no hay calle para eso, ni educación para eso. Porque en la ciclovía se meten hasta los motores. Así mismo. No, cualquier cosa. Así mismo. Entonces, lo que a mí me da pena es que lamentablemente en el Distrito Nacional tenemos una alcaldesa que goza de mucha simpatía, que ha hecho un buen trabajo en cuanto a los parques, a los espacios públicos, pero está desatendiendo sus cartones para andar promoviendo la reelección, violando la ley electoral, y nos quieren cargar el dado a nosotros porque hicimos una consulta. Que ustedes hicieron la consulta y que esa es la violación. Si fuera la violación, ¿usted cree que la Junta Central nos presta 3.000 equipos electrónicos para esa consulta?
Si violara la ley, nos prestaría la ¿Usted Junta. está contento con esa consulta? Totalmente, totalmente, Le porque quedó fue bien. exitosísima. Pero ya se le fue Domínguez identificó. Brito, el hermano Pedro. ¿A quién? A Bueno, ustedes. Pedro. No, Pedro se le fue. No, que ese partido ya no es bochista. Que Hay que ver por qué fueron Pedro los lo dice. cuartos. bueno, Pedro pero Domínguez su Brito. hermano, que era uno de los aspirantes, está ahí. Sí. Y se reunió con quien ganó la consulta, Abel Martínez, que es el aspirante presidencial nuestro, que es el virtual candidato nuestro a Sí, partir de sí. octubre del próximo año. Y entonces, si su hermano se reunió con Abel Martínez y se mantiene dentro de nuestro partido, pues yo creo que realmente eso desdice lo que Pedro ha expresado. Pero el hecho es que nuestra Yo le consulta pregunté fue... a Pedro, Sí. porque él fue a Sol, y yo le dije, ¿y si su hermano hubiera ganado? Hubiera quedado en primer lugar. Usted también renuncia con esa carta, porque es una carta muy dura, ¿verdad? sí, sí, ya sí. esto no es bochismo, ya Sí. esto es el dinero, lo que hay. Y él fue muy honesto y dijo, no. Ah, bueno, pues entonces, para que usted vea, el amor y el interés fueron al campo un día. Entonces, Digo yo, está de bien, este está proceso, bien, entonces. de este proceso ha resultado ganancioso Abel Martínez, Sí. quien será nuestro candidato presidencial a partir del próximo Nos año. vamos muy bien. Y realmente creemos que forma parte de ese relevo que se ha estado dando en nuestro partido desde hace un año y pico para acá, que yo creo que realmente es lo que la sociedad dominicana quiere. Y Abel, que es un hombre de posiciones firmes, que es un hombre de ideas claras y que es una persona que en todas las funciones públicas que ha tenido ha sido exitoso Sí, y ha es desarrollado cierto. una labor, Es cierto. yo creo que tiene todas las condiciones con el equipo del PLD junto con él para ganar la presidencia de la República y hacer un gobierno a favor de las grandes mayorías, no a favor de una élite como lo está haciendo este gobierno. Hay un problema. En el PLD, Fuerza del Pueblo. Ustedes tienen una disputa de quién está en segundo lugar. Oh, pero ¿Quién es? Ah. yo creo que eso, No, eso no, está porque claro. Fuerza del Pueblo está aquí está fulanito de tal y perecejito y qué sé yo qué, que ya están con Fuerza del Pueblo y qué sé yo qué. Entonces, eso puede dar lugar a que se creen resentimientos, porque ustedes necesitan unirse, indudablemente, para enfrentar Mire, al PRM, que tiene toda la fuerza, tiene el gobierno y toda la fuerza, Sí. y tiene un candidato, hasta ahora puede ser el candidato don Luis, que tiene toda la simpatía. Entonces, ustedes van a tener que unirse. Tiene una fuerza relativa. Pero yo creo que si comienzan Un dime y direte. un dime y direte, se le va a poner difícil la unión. Mire, nuestro partido siempre ha sido un abanderado de las alianzas. Sí, Siempre es verdad. hemos ido con muchos aliados, desde el 2004 para acá. O sea, que... No fueron aliados con Balaguer. Exacto, Que fuimos aliados con mucho Balaguer decir. en el año 96, Que mucho exactamente, decir. que es mucho decir. O sea, que no se descarta que para una segunda vuelta, por ejemplo, cuando nosotros quedemos en un segundo lugar, pues nosotros podamos ir aliados de forma tal que la Fuerza del Pueblo nos apoye. ¿Qué ocurre? Lo que la gente cree es que estamos en tiempo de conversar ese tipo de temas y no, es extemporáneo, estamos en el 2022, estamos en un periodo previo a la pre-campaña, o sea, ni siquiera nosotros hemos iniciado la pre-campaña para los demás puestos electivos, entiéndase, los alcaldes, los senadores, los diputados, etcétera. Entonces, hasta que no ocurra todo eso, Sí. es fuera de tiempo hablar de alianzas. Ahora, lo que sí queda claro es algo. El PLD no negocia la candidatura presidencial bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Abel Martínez será nuestro virtual candidato presidencial y en mayo del 24 encabeza la boleta de nuestro partido y los aliados que vayan junto con nuestro partido. Pero te voy a hacer una pregunta todavía más pesada. Ninguna es pesada. No, ustedes tienen un equipo, Francisco Javier, Sí, excelente. excelente para dirigir la campaña. Excelente Tienen estratega. ahí a
Hoy anunciaron a quién fue que a Juan Ariel Jiménez Juan Ariel, como director de la parte técnica del equipo técnica, técnico, a Johnny Pujols, jefe de gabinete, exacto, a Carolina Weck-Muller para la juventud. Sí. Hay toda una playa de hombres y de mujeres en nuestro partido. Me gustaría que traerla a la chica. Ah, claro, yo hablo con ella para que venga. Porque quiero ver, hay que darle esa... Hay que ponerlas muchachas para que nosotros, para que sepan, porque aparte de son jóvenes con mucho talento que han estado haciendo un trabajo desde hace tiempo y que quizás no se ha visualizado. Sí. Bueno, pues ya es hora de que dieran ese paso al frente gracias al aspirante presidencial. Alejandrina, como dirigió todo este proceso con esta... Impecablemente. O sea que en nuestro partido realmente hay toda una cantera de hombres y de mujeres preparados de todas las generaciones, ¿eh? Sí. Y el relevo político... ¿Qué le tocaría a doña Margarita? ¿Por dónde iría doña Margarita? Bueno, hay que ver, ya eso es una potestad de quien va a ser nuestro candidato, Abel Martínez. Él creará su equipo de campaña y entonces... ya veremos qué asigna, pero yo creo que una figura de esa naturaleza, igual que Francisco Domínguez Brito, tiene mucho que aportar en cualquier campaña. Eso es cierto. Sí, así es. Eso es cierto. Ok. Otra pregunta pesada. Ustedes pueden tener todo esto, ustedes se consideran que son la segunda fuerza, la FUPU, no, la Fuerza del Pueblo se considera segunda fuerza. Después de ese rompimiento con el doctor Leonel Fernández, que el doctor Leonel Fernández incluso aceptó llevar candidatos con el PRM frente a ustedes, que ganaron. Candidatos. Sí. Candidatos de Leonel. Sus senadores que no fueron los tránsfugas, sus senadores que él sacó fue con el PRM. Con el PRM. Así Bauta fue con el PRM. Mi querido amigo Bauta, sí, fue uno de ellos. Excelente. Franklin Rodríguez también. ¿Verdad? O sea. Entre otros. ¿Aceptaría Leonel un tercer puesto y tener, tú crees que Leonel, con, tú sabes que se habla de que Leonel presidente, su hijo Omar senador o un cargo alto, o sea, hay esa concepción y ellos lo aceptan, la fuerza lo acepta. Entonces, ese muchacho de hijo de Leonel es brillante. Sí, tiene muchas Omar condiciones. Es brillante, tiene mucho futuro, ese chico. Tiene muchas condiciones, o sea, que no estamos hablando de algo voy a decir una barbaridad, pero que no se ponga bravo. El hijo no voy a decir de quién, que él es senador y el hijo es diputado en el Partido Reformista. No voy a decir los nombres. Él se ha quedado como senador la vida entera ahora, y ahora el hijo diputado. ¿Verdad? Nada más falta que la mamá sea la dirigente, la que dirige el Frente Femenino del Partido Reformista. Pues, que están peleados Genao y Quique. Salió esta tarde. Ay, Dios mío. Yo no sé en qué. Pero mire, en ese caso... O sea, Leonel va a aceptar. Leonel va a aceptar. Si él es un demócrata, como él dice ser, y queda en un tercer lugar, yo entiendo que lo único que le restaría sería aceptar. ¿Por qué? Porque se habrá expresado el pueblo dominicano. Entonces, si el pueblo dominicano lo coloca él en un tercer lugar, ese es el lugar en que... Pero eso sería decir... Me equivoqué en las elecciones pasadas, no debía haberme ido y haber hecho la fuerza. Bueno, ¿cuánto? Me equivoqué. ¿Cuánto él sacó en las elecciones pasadas? Fernández va a decir, me equivoqué? Bueno, entonces ya Te equivocaste tú y tú, yo no. Bueno, las cifras son las que finalmente dirán, los votos son los que finalmente dirán. Fíjese que en las elecciones pasadas él sacó un 4%. Perdió y él dijo que eso era ¿qué? Un fraude, que le hicieron un fraude por un fraude. ¿Cómo es que se llama eso? Un algoritmo. Un algoritmo. Que eso fue un algoritmo. Es un algoritmo y criticaban el voto electrónico, pero lo utilizaron la semana pasada para la elección de 20 damas a la dirección política. Acto que yo saludo, porque es más participación para la mujer. Y también un reconocimiento de que el voto electrónico sí funciona. Pero carajo, pero claro, qué bien. Porque ahí sí funcionó, entonces, ¿por qué no puede funcionar para las elecciones generales? Ok. Es un tema de discurso. Pero ya da el voto manual, ya se decidió. Bueno, ahora para las elecciones. Bueno, hay una resolución preliminar de la Junta Central Electoral que la Junta Central Electoral va a discutir con los partidos políticos para ver
nuestro parecer. Exacto. Y realmente la ley aún mantiene la automatización del voto. Si Sí. bien es cierto que hay una sentencia del Constitucional que declara nulo e inconstitucional ese artículo, no es menos cierto que la sentencia no existe ¿Qué todavía. opinión tú tienes? Nos quedan 2 minutos. ¿Qué opinión tú tienes? ¿Debe ser así o debe ser manual? ¿Debe ser automático o manual? Nosotros Yo siempre hemos maravillé con propugnado- Brasil, 160 millones de personas Exacto. votando sin problema. Usted se imagina eso con voto manual. Entonces yo creo que la apuesta tiene que ser al futuro, no al pasado. En este caso, en cuanto a los mecanismos de escrutinio y de votación. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a estar 2 o 3 días para saber quién ganó, y toda la incertidumbre política que eso crea, no podemos jugar con la democracia dominicana. Muy bien, José, gracias. Mira. Muchísimas gracias a Dios te usted, bendiga. siempre para servirle. Cómo no. Señores, después vamos a hablarle de Lula, lo que está sucediendo. Bolsonaro no ha aparecido, no ha dicho que Lula ganó. Se trancó en el Palacio Nacional. Hay huelgas de choferes, de camioneros que son de Bolsonaro. Tienen detenidos los camiones en las carreteras porque quieren que los militares participen y saquen y digan que no ganó Lula. Y Bolsonaro callado, metido en el Palacio Nacional. Sin embargo, parece ser que ya alguien de Bolsonaro, porque los aliados de Bolsonaro dijeron, sí ganó Lula, los aliados. Pero parece que ya alguien del gobierno de Bolsonaro ya también lo mandaron. Ve y dile que sí, que ganó, que nos vamos a poner de acuerdo para la transición. Pero la cosa está en una situación difícil en Brasil. Después hablaremos sobre todo esto. Señores, recuérdense que nosotros estamos aquí gracias a Plaza Lama. Pero tenemos para ustedes de Óptico Oviedo, que me acaban de mandar esta mención. ¿Ok? 2.495 pesitos. Esto es el 4 y el 5 de noviembre en la avenida Rómulo Betancourt, en Bellavista, casi esquina Núñez de Cáceres. Te esperamos. Fotocromáticos, llega a la Rómulo, ¿ok? Por 2.495 pesitos. Arranca para allá el 4 y el 5 de noviembre. Más la montura, que le está diciendo que también montura más cristales, fotocromáticos, antirreflejos, 2.495 pesitos. Eso es Óptico Oviedo. Y tu marca país, marca Café Santo Domingo. Y tu marca país también, los productos Rica. Mañana vamos a hablar de Lula. Gracias.